buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios bendiga este lunes, este inicio de semana, para que todo aquel que en este momento esté viendo o escuchando este video, pues se sienta bendecido por nuestro Señor. Cada día que amanece, el Señor nos regala nuevas oportunidades, mis hermanos. Y por eso vamos a alabarlo, a bendecirlo y a glorificarlo. Te alabamos, Señor, oh Dios, te alabamos a ti, Padre celestial y Padre bueno. Bendito y alabado seas. Grande eres por siempre, Señor. Grande eres, Padre. Grande son tus maravillas. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Santa es tu presencia aquí, Señor Jesús. En mi vida tú estás presente en cada momento, a cada instante. Aunque yo no te sienta, aunque yo no te busque, tú estás conmigo. Y te doy gracias, Señor. Bendito y alabado eres por siempre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Oh Jesús bueno, Jesús amado, envíame una unción de tu Espíritu Santo en este momento para poder, Señor, mencionarte, para poder hablar de ti, para poder sentirte, para poder ser como tú quieres que seamos, de una persona teniendo una vida espiritual, viviendo para el Espíritu como el Espíritu. Y solo con una unción de tu Santo Espíritu en mí es que puedo yo, Señor. Por eso yo te pido que ahora aquí en mi lugar donde estoy y donde están cada una de las personas que están viendo esto, llegue como regalo el Espíritu Santo. Ese Espíritu sanador, ese Espíritu que te llena de paz, ese Espíritu Santo consolador, ese Espíritu Santo revelador. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios. Bienvenido en este momento a mi vida y a mi corazón. Y para ustedes, mis hermanos, salud. Una mañana o un día, una tarde, no sé a qué hora estás tú viendo este video, pero como quiera que sea, si te pones en manos del Señor, si lo alabas, si lo bendices y le das a Él el lugar que Él y solo Él merece, es un momento santo. Hoy, en el Evangelio, mis hermanos, que corresponde a este día, Marcos 9, del 1 al 29, hay una lectura un poco extensa, pero es una lectura tan rica que la verdad es que uno no sabe por dónde empezar. Es Marcos 9, 14. Discúlpeme, es Marcos 9 del 14 al 29. Vamos a leer un poquito para poder hablarles hoy de lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Y dice ahí, en Marcos 9, 14. Cuando llegaron donde los discípulos, los vieron rodeados de muchísima gente, y en especial de unos maestros de la ley que discutían con ellos. Al ver Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Al ver a Jesús, o sea, Jesús llegó. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿qué estaban discutiendo con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que en cualquier momento se apodera de él y lo tira al suelo. Y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran este espíritu, pero no pudieron.
Él le respondió: ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho que, cayendo al suelo, se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Y al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Y cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, ordenó al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y no entres más. Se oyó un grito tremendo. El espíritu lo sacudió y lo tiró al suelo antes de salir, dejándolo como muerto. Y muchos creyeron que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió: esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta palabra encontramos riquezas y mucha tela por donde cortar. Aquí definitivamente habla con mucha, extensamente lo que es la fe. Aquí vemos cómo Jesús se molesta un poco con los discípulos porque tenían ya un tiempo andando junto con él. Sin embargo, la poca fe les impidió realizar un despojo de espíritu como este, entendiendo Jesús que ya Él los había instruido y que les había dado las pautas y la manera y la forma como hacerlo. Entonces, allí vemos la primera señal de la falta de fe. Porque Jesús, por más de una ocasión, en todo lo que le decía a los discípulos, entendía que ellos habían ya captado el que la fe era lo que les iba a ellos a hacer las cosas que él hacía. Entonces, vemos allí también cómo se aparece este Señor, quien, aún él mismo reconociendo su falta de fe o su poca fe o su fe pobre, como ustedes le quieran llamar, le pide a Jesús y le dijo: si tú puedes. O sea, él entendía que Jesús era quien podía, porque ya los otros no habían podido, ya los otros habían intentado. Eso es, mis hermanos, como cuando uno va a un doctor y quien lo atiende es un enfermero o una enfermera. Uno generalmente tiende a desconfiar porque uno el que quiere que lo cure o que lo trate o que le medique es el doctor y no un estudiante o un residente o una persona que está ahí en emergencia o una enfermera. Bueno, pues aquí es más o menos parecido.
Pero esta forma en que el Padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Porque yo me imagino que él, haber asistido a este lugar, Jesús era el maestro, pero era uno de ellos. Y ellos no pudieron hacer nada con este demonio, con esta situación que le estaba pasando. Y Jesús, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos escuchado esto? Todo es posible para el que cree. Eso es algo que definitivamente nosotros tenemos que entender y no solamente entender, sino que guardarlo en nuestro corazón. Para el que cree, todo es posible. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. Si tú quieres algo y no crees en eso, definitivamente tú no lo vas a obtener. Todo es posible para el que cree. Y cuando Jesús le dijo esto al Señor, él dijo, sí, yo creo. Lo gritó, dice la palabra que él lo gritó. Yo creo. Y dice, gritando, yo creo, pero ayuda mi poca fe. En otra Biblia, en otros textos dice, en vez de ayuda mi poca fe, dice, pero dudo. Yo creo, pero dudo. Ayúdame. O sea, yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Yo creo que aún los ateos, que se autodenominan ateos, que dicen no creer en Dios, esos son los primeros que creen en Dios. Porque para tú decir que tú no crees en algo, definitivamente tiene que existir ese algo. Pero todo el que cree no necesariamente tiene fe. Fíjense cómo el Señor, ese hombre dice, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. O, como dice en otro lugar, yo creo, pero dudo. Pero me abarca la duda. Y Jesús, aprovechando este momento, nos da una enseñanza de lo que sucede cuando nuestra fe es pobre. Y entonces Jesús le habló al espíritu, el espíritu del mal salió, lo tiró al suelo, lo dejó casi muerto y luego lo levantó y el joven se incorporó. Un joven que estaba así desde que él era un niño. Y el padre feliz fue con su hijo. Luego los discípulos se fueron con Jesús a la casa, a donde ellos iban a ir a asistir. Y ahí en privado ellos le preguntaron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y él les respondió, esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante la oración. Mis hermanos, nosotros tenemos muchos demonios que nos persiguen. El espíritu de la enfermedad, espíritu de dolor, espíritus diferentes con diferentes nombres, espíritu de la soledad, el espíritu son espíritus malos, espíritu de envidia, son todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones que no vienen de Dios. Quienes lo montan ahí en nuestro corazón y en nuestra vida y que nos hace daño, son espíritus, mis hermanos. Son espíritus, son bombardeos que envía el maligno. El maligno nos envía todo eso. El espíritu de discordia, el espíritu de pleito, el espíritu de
de soledad, de depresión, el espíritu del vicio. Todos esos son espíritus que solo con oración se puede ir. Solo con oración. Solo orando, mis hermanos. Esta clase, dice el Señor, esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante la oración. Dos frases que debes de guardarlas en tu corazón hoy. Y es: 1. Todo es posible para el que cree. Todo. Él no hizo especificación. Ni si es grande, ni si es pequeño, ni si es desde que tú eras chiquito, ni si es de esto, ni si es un espíritu de soledad o de depresión o de suicidio. Todo es posible para el que cree. Entonces el diagnóstico es el espíritu que tienes, que no te deja en paz. Ese espíritu de envidia, ese espíritu de chisme, ese espíritu de discordia, ese espíritu de susceptibilidad, ese espíritu de alcoholismo, ese espíritu de suicidio, todo eso son los diagnósticos, son los diagnósticos. Ahora, la medicina es ¿cuál? Creer. Tener fe, mis hermanos. Esa es la primera frase que no debe de olvidársete en el día de hoy. Todo es posible para el que cree. Y la segunda es que todo eso puede irse mediante la oración. Mis hermanos, orar con fe y saber que Jesús puede hacerlo. Si tú puedes, le dijo el Señor. Si puedes hacer algo, ayúdanos y ten compasión de nosotros. Jesús sí puede y Jesús sí es compasivo. Entonces, que no quepa la menor duda que la fe te mueve a creer que Jesús puede hacer todo bajo la oración que hace que su corazón se mueva y te vea a ti confiado en Él, confiando en Él, entregándote a Él. Entonces, mis hermanos, si ustedes quieren hoy ese milagro, si ustedes quieren hoy esa intervención de Jesús y tú le estás diciendo: Señor, si tú puedes, hazme esto, ayúdame en esto. Lo primero que tienes es que creer que sí se puede y luego orar. Que el Señor les bendiga, que tengan una maravillosa mañana y una maravillosa semana. Por favor, entra, suscríbete, comenta y lo más importante, comparte con otros que puedan tener la necesidad hoy de creer para lograr lo que están pidiendo. Bendiciones.